La palabra de Dios nos habla en esta noche en el libro de Mateo 11. La Biblia enseña acerca de unas palabras que dijo Jesús. Y puedo leer el verso 28. Y Jesús en el verso 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es sorprendente ver cómo, Jesús habla en este capítulo y menciona algo que me llama la atención. Y lo que Jesús menciona es el yugo. Mientras yo estudiaba la palabra de Dios, Dios me hizo enfocar mi vista a la palabra yugo. Jesús dice: ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y ahora yo comenzaba a estudiar y decía: a ver, ¿qué es un yugo? Un yugo es un artefacto de madera, el cual está formado por una yunta. Se unen las mulas o los bueyes, y en el que va sujeta la lanza o la pértiga del carro, el timón de la arado. Dos bueyes que trabajan anuados, unidos por un yugo. Obviamente, cuando estos bueyes se someten a este yugo, ya no hacen lo que quisieran ni lo que desearían, sino comienzan a hacer la voluntad del que le puso el yugo. ¿Me sigue? Aunque cambiaran de opinión en tomar otro camino, su opinión es tomada en cuenta por cuanto tienen un yugo. Todo aquel animal que se le pone el yugo, ya los dos animales no andan conforme a su deseo, ni conforme a su voluntad, ni conforme a su poca inteligencia, sino comienzan a andar de acuerdo al yugo que se le puso encima. ¿Cuánto alaban a Dios? El yugo es simbolismo de esclavitud. El yugo es simbolismo de sometimiento. El yugo es simbolismo de servidumbre. Todo aquel que tiene un yugo no hace su propia voluntad, sino hace la voluntad del que le puso el yugo. El verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora Jesús dice algo interesante. Jesús dice: llevad mi yugo. Cuando leía esto, me di cuenta de algo. Cuando Jesús dice llevad mi yugo, da por sentado de que hay otros yugos. ¿Me sigue? Jesús dice: Jesús no dice lleven el yugo. Jesús dice: llevad mi yugo. Uno de los yugos que pueden existir es el yugo de la ley. Para un judío ortodoxo, la religión era cosa de carga, de reglas interminables, legalismo. Cuando estudiamos el libro de Hechos, capítulo 15, el concilio de Jerusalén, vemos que a la iglesia primitiva en los gentiles se le quería poner carga. Pedro intercede porque Pedro vio que el Espíritu Santo que había caído sobre los judíos también había caído sobre los gentiles. Y vemos que el pueblo de los judíos quería ponerle carga a los gentiles. Y Pedro dijo: no pongan carga que aún nuestros padres le era pesada y nunca cumplieron. A los gentiles no le pongan que dar carga. Los judíos querían alabar a Dios, buscar a Dios para adorar y reverenciar a Dios, pero se sentían cargados, se sentían oprimidos. ¿Por qué? Por la ley. Otra cosa que puede hacer un yugo es el pecado. Pablo dice en el libro de Romanos 7:23: pero veo otra
decir, en la Biblia Dios habla hoy. Dice, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. ¿Han entendido eso? Podríamos ver otro yugo. El otro yugo puede ser el yugo del pecado. Pablo decía de que en su mente había una ley, pero había algo más fuerte que él. Había algo que, a pesar de que él razonaba, había algo que lo dominaba. Y es la ley del pecado que estaba en él y le tiene preso. Sencillo. El yugo, acuérdense que te ata y no te permite hacer tu voluntad, sino la voluntad de que te puso el yugo. El que tiene el yugo del pecado no hace lo que quiere, sino de acuerdo al yugo que carga. ¿Me sigue? A su nombre. Gloria. Entonces, podríamos decir que hay 3 tipos de yugo, quizás hay más. Yo veo 3. Número 1, el yugo de Cristo. El yugo de Cristo es el yugo que trae libertad. ¿Cuántos dicen a Dios? Jesús dijo, mi yugo, vuestra carga es ligera. El yugo de Cristo es fácil de sujetar, trae descanso, es de tu talla, no te daña, no te lleva a la imperfección, sino a la perfección, en Dios. El yugo de Cristo no pesa. Ahora hay otro yugo, puede ser el yugo de la ley, que es la religiosidad y el legalismo, y que se opone a la palabra y al nuevo pacto de Jesucristo por su sangre. ¿Me sigue? De acuerdo con los antiguos y tradicionistas judíos, las leyes contenidas en el Pentateuco eran alrededor de 613 a 365 leyes, mandatos negativos, y había 248 positivos que corresponden al valor numérico de la palabra Torah. También se corresponde con el número de la letra de los 10 mandamientos. La ley es una sombra de lo que había de venir. La ley era la sombra de lo que iba a ser Cristo en la cruz del Calvario. Pablo, como judío, él declaraba estas palabras y decía, la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Ayo en el griego significa paidagogos. Paidagogos en griego significa útil para enseñar y educar. Paidagogos significa útil para enseñar y educar. En otras palabras, Pablo dice que la ley era lo que nos llevaba ¿a quién? A Cristo. Pablo decía, yo no conozco el pecado si la ley no dijera, no matarás, no adulterarás. La ley era lo que llevaba a la persona que a Cristo. Ahora, ya no íbamos a ser salvos por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ustedes saben eso? Si un judío se convertía al cristianismo, aunque fuese judío, ya no anda bajo la ley, sino bajo la gracia de Jesucristo de Nazaret. Otro yugo es el pecado. El yugo del pecado, pecado en griego, significa amartía. Amartía, la palabra griega, está denotando pecado y significa errar al blanco. ¿Me sigue? A su nombre. ¿Quién vive? Entonces, el yugo del pecado significa amartía, que es errar al blanco. El yugo del pecado, una vez que practicamos el pecado, nos hacemos esclavos de qué? Del pecado. Nos sometemos tanto al pecado que llegamos a quedar presos. Ahora, ¿qué decía Pablo en cuanto a esto? Si estudiamos Romanos 6, 16, la Biblia dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Cada vez que alguien practica el pecado, llega el momento que esa persona queda presa, atada por el pecado. Llega el momento que la persona a veces dice, quiero dejar esto, y no puede, porque se convierte en una atadura, en una esclavitud al pecado. Mi pregunta en esta noche es, ¿qué yugo estás cargando? Dile al hermano que está a tu
cargando. Hay muchos cristianos en estos tiempos aparentando cargar el yugo de Cristo, aparentando cargar el yugo de Jesucristo de Nazaret, que la Biblia dice que esa carga es ligera, es fácil de llevar y te da descanso. Pero lo interesante es que hay personas que aparentan cargar el yugo de Cristo, pero cuando abren la tienda y tú miras hacia atrás los surcos que están formando, sus surcos están torcidos. Entonces te quiero traer una noticia: cuando tú cargas el yugo de Cristo, los surcos van a dar evidencia del yugo que está cargando. ¿Están aquí todavía? A su nombre. Tú no puedes decirme, voy a predicar ahora, a su nombre. Tú no puedes decirme, yo cargo el yugo de Cristo y cuando yo veo tu surco está torcido. No, el yugo que tú cargas y los surcos que aparecen hablan del yugo que tú cargas. Si tú cargas el yugo del pecado, tus surcos van a estar torcidos. Si tú cargas el yugo de la ley, tus surcos van a estar torcidos. Mas si tú cargas el yugo de Cristo, tus surcos van a estar derechitos. Si tú cargas el yugo de Cristo, vas a evidenciar que Cristo mora en ti, que Cristo mora en ti. Aleluya, su nombre. Vas a dar testimonio que Cristo vive en ti. El que carga el yugo de Cristo testifica a quien sirve. No puedes decir yo cargo el yugo de Cristo y andar en pecado, andar en fornicación, en adulterio, en lascivia. No, el que carga el yugo anda en santidad. A su nombre. El que carga el yugo no anda conforme a lo que quiere. Escucha esto. No anda conforme a lo que quiere ni a lo que aparenta, sino conforme a lo que carga. A su nombre. Aleluya. Romanos 7, 15 al 16. La Biblia dice, Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. A su nombre. A su nombre. No podemos aparentar cargar el yugo de Cristo si nuestro fruto habla lo contrario. La Biblia dice que el árbol se conoce por los frutos que tiene. Si el árbol es bueno, vas a dar frutos buenos. Si el árbol es malo, vas a dar ¿qué? Frutos malos. Aunque él quiera aparentar obediencia, escucha esto, el yugo lo vira a la desobediencia. ¿Están aquí? Los que han visto los yugos de los animales, el animal no anda por su voluntad. El animal anda de acuerdo a la voluntad de quien le puso el yugo. Aunque él quiera aparentar santidad, el pecado se le ve por encima de la ropa. ¿Están aquí? Aunque se ponga saya el tobillo, el pecado aún se le ve porque sus surcos están siendo torcidos. ¿Están aquí todavía? ¿Están aquí todavía? A su nombre. El verso 17 lo voy a repetir. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Están aquí. El yugo que tú no tienes que decirme qué yugo tú cargas. Tu fruto va a evidenciar el yugo que cargas. El que anda con un yugo de pecado vivirá una eterna hipocresía. ¿Están aquí todavía? A su nombre. Va a vivir una eterna hipocresía. Pero si te arrepientes, gracias. Pero si te arrepientes y confiesas tu pecado, vivirás. La Biblia dice en Proverbios 28, 13, que el que confiesa su pecado, el que esconde su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa aparta, alcanzará misericordia. Tú tienes que venir a Dios y demostrando a Dios, o viniendo arrepintiéndote de qué, de tu pecado, reconociendo de la vida que estás viviendo delante del Padre. Ahora, ¿cómo rompemos este yugo? Este yugo no se rompe con ave marina. Este yugo no se rompe con agua bendita. Este yugo no se rompe siendo un cristiano dominguero. No, la Biblia dice en Isaías 10:27 que el yugo se pudre a causa de la unción. El yugo, el único que lo pudre es el poder
El yugo de Cristo nadie lo rompe. Pero el yugo de Cristo tiene la autoridad de romper el yugo del pecado y el yugo de la ley. Porque la cruz fue vencida. El yugo de Cristo tiene la autoridad para vencer los demás yugos. Por los otros yugos no tienen la autoridad de vencer al yugo de Cristo. ¿Están aquí? A su nombre. A su nombre. ¿Cómo podemos romper estos yugos? Este yugo se rompe con la unción del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Con oración, con estudio de la palabra, con ayuno, con vigilia, consagrándote al Señor, viviendo en santidad, estimando todo por basura, como decía Pablo, y mirando a la cruz de Cristo. De esa manera, los yugos en tu vida se van a romper. Hoy hay que romper ese yugo. Antes de orar para romper estos yugos, quiero mencionar otro yugo. Hoy en día hay un yugo muy común en las iglesias hoy en día. Y este yugo se encuentra en 2 Corintios, capítulo 6, verso 14. 2 Corintios 6, 14. La Biblia dice: no os unáis al yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? Vemos que el mismo Cristo, el apóstol Pablo, por revelación divina, está hablando que no nos unamos al yugo que desigual. ¿Cuántas mujeres en las iglesias se han casado con yugo desigual? ¿Cuántas mujeres están sufriendo hoy en día porque se equivocaron al casarse? Porque se casaron con yugo desigual, no obedeciendo a la palabra de Dios. Jovencita, muchas nacidas en el Evangelio se han casado con yugo desigual y hoy viven un eterno infierno en sus casas. Muchos no la dejan ir a la iglesia. Muchos ahora están orando, peleando, ayunando para que el marido se convierta a Cristo o para que el marido la deje ir a la iglesia. Y me dice: Señor, ¿por qué tú me tienes en esta servidumbre? Señor, ¿por qué tú me tienes en esta aflicción, en esta depresión? ¿Por qué estoy cargando este yugo de desigualdad? Pero Cristo dice en su palabra: no os unáis al yugo desigual. El pecado trae consecuencias. La consecuencia de que estás viviendo hoy en aflicción, en depresión, en tu matrimonio, es consecuencia del pecado, de no obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. A su nombre. ¿Por qué el corazón de Salomón se desvió a la idolatría? Yugo desigual. Salomón fue un hombre de Dios. Si bien recuerdo, tuvo el encuentro con Dios en Gabaón, tuvo una visión, Dios habló con él, Dios le prometió riqueza, le prometió sabiduría de lo alto, el cual nunca ha habido sobre un hombre. Y aún así, el problema y el pecado de Salomón fue juntarse con mujeres que eran desigual a él, a cual Dios le había dicho: no os unáis a tales mujeres que no eran de la ciudadanía de Israel. ¿Y por qué el corazón de Salomón se corrompió? Terminó adorando idolatría. El hombre que tuvo una visión con Dios, el hombre que hablaba con Dios cara a cara, llegó a la idolatría. ¿Por qué? Yugo desigual. ¿Por qué Sansón le cortaron las queveras? ¿Por qué Sansón se quedó ciego y sin fuerza? Yugo desigual. ¿Están aquí? Estar con yugo desigual va a afectar los propósitos de Dios en ti, en la tierra. ¿Están aquí? Dios no llamó a Salomón para que terminara así. Dios no llamó a Sansón para que terminara así. Sin embargo, terminaron así. ¿Por qué? Por causa del pecado. Yugo desigual. El yugo desigual trae aflicción, trae depresión a la vida de una persona. Pero solamente ese yugo puede ser roto con la unción.
La unción pudre el yugo. A su nombre. Ahora, el yugo de Cristo, verso 29. El yugo de Cristo, hallamos descanso para nuestras almas. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de qué? De corazón. ¿Qué yugo está cargando, iglesia? ¿Qué yugo está cargando hombres y mujeres que escuchan este mensaje en esta noche? Yo te invito a cerrar tus ojos ahí donde tú estás y estés pensando por un momento, meditando. Examínate en esta hora y piensa que el yugo está cargando. Si el yugo del pecado, el yugo de la esclavitud, de la ley, o el yugo de Cristo. Si reconoces en esta noche de quizá ha estado viviendo vida en yugos equivocados, si quieres aceptar el llamado en esta noche de Jesús que dijo: venid a mí todos los que están tan trabajados y cargados, y yo los haré descansar y llevar mi yugo. Si en esta noche crees que Dios ha hablado a tu vida, ha hablado a tu mente, a tu espíritu, y ya no quieres vivir una vida en el yugo de esclavitud, en el yugo del pecado, en el yugo del legalismo, si quieres estar en el yugo de Cristo, que aunque se nombre yugo, y aunque el yugo pesa, el yugo de Cristo no pesa, es ligero. Si en esta noche quieres tomar el yugo de Cristo, yo te pido en esta noche que tú te pongas en pie. Queremos que tú en esta noche. Si hay alguien que nos visita en esta noche y no ha aceptado a Jesús como su único Dios y Salvador, yo te invito en esta noche a que aproveches la oportunidad. Mañana es incierto. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es noche de salvación, noche en la cual tu vida puede cambiar por el poder del Espíritu Santo. Si quieres entregar tu vida a Jesús, si no has aceptado a Jesús como tu único Señor y Salvador, y hoy quieres hacer la decisión por Él, yo te invito que ahí donde tú estás, levante tu mano. Queremos orar por ti en esta noche. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús como su único Dios y Salvador, levanta tu mano ahí donde tú estás. Dios bendiga ese hermano que se levanta. Alguien más quiere aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador. Hoy es noche también de salvación y de vida eterna. Quiero orar por ti en esta noche. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te rogamos, oh Dios, Padre, que todo yugo, Señor, que esclaviza a tu pueblo, que somete a tu pueblo a servidumbre, todo yugo, Señor, Padre, que impide que tu pueblo se acerque a ti. Señor, rogamos en esta noche, Espíritu de Dios, que todo yugo de opresión, todo yugo que no venga de parte tuya, Padre, se rompa ahora en el nombre de Jesús, se pudra a causa de la unción del Espíritu Santo de Dios. Todo yugo en tu vida ahora se pudre ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo
también por esta hermana, Señor, que te ha aceptado como su único Dios y Salvador. Te ruego, Señor, que inscriba su nombre en el libro de la vida. Que ella pueda consagrarse a ti, buscar de ti, Padre, y pueda crecer, Señor, en tu palabra. Pueda crecer en espíritu y en verdad. Séllala, oh Espíritu Santo. Ella reconoce, Señor, su condición y entrega su alma a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Jesús, y te decimos amén. Dios te bendiga y muchas gracias.